Muy bien, entonces vamos al capítulo 3 de Romanos, en donde nos habíamos quedado la semana anterior. ¿De acuerdo? Entonces, la semana anterior básicamente vimos buena parte del capítulo 2 y casi 3 de Romanos, ¿cierto? Ya habíamos visto una vez más algunas exposiciones de lo que Pablo, digamos, comprende como parte del Evangelio. Recuerden que lo que estamos hablando es en buena parte qué es el Evangelio y está justamente explicado a través de toda, básicamente toda la carta a los romanos. ¿De acuerdo? Entonces, nada más quería retroceder un poquito unos versículos a partir del versículo 9 del capítulo 3 que la anterior semana pasamos, creo que ahora sí exageradamente rápido, porque creo que vale la pena repasarlos porque son un collage, si se quiere, una recopilación de versículos. En realidad no es solamente un solo salmo que está citado, sino más bien es una buena parte de versículos y de libros de la Biblia, especialmente salmos, de Eclesiastés, de Isaías y Proverbios. Están recogidos acá. Sí, entonces, acuérdense que el asunto que está aquí detrás de todo esto, lo que se está hablando, es que la iglesia la iglesia de Roma, digamos, de los romanos, estaba constituida por dos tipos de personas, digamos, si se quiere, en cuanto a etnia, ¿no? Eran judíos y una buena parte gentiles, ¿no es cierto? Cada uno con sus diferentes culturas, con sus diferentes antecesores y todo lo demás. Y el judío tenía una particularidad que es que cuando se convertía al Señor, no es que cambiaba per se toda su forma de vida, sino que más bien lo que hacía era confesar al Señor al Señor Jesús como el Mesías, como su Señor, pero ya en la práctica muy poco posiblemente cambiaba de su vida, a diferencia del gentil. Esto acuérdense que además se junta a la concepción de que el judío es salvo por nacimiento, ¿no? Por el hecho de ser judío, el israelita, el hecho por ser judío, por el mismo hecho de nacer con esa sangre, de alguna manera ya es salvo. Entonces, esos son los presupuestos, digamos, con los que Pablo está aquí trabajando, los que está abordando, y lo que comienza a decir es justamente una cosa. ¿Por qué? Porque aquí hay que, digamos, distinguir mucho, porque al parecer aquí, no, bueno, más bien dicho, aquí Pablo, si ustedes se dan cuenta, comienza a hacer muchas La preguntas, conecta. Sí. comienza a hacer muchas preguntas, va a tener muchas, eh, u- va- algunos suelen decir que aquí Pablo está dialogando con un interlocutor imaginario, ¿no? Con un interlocutor imaginario, porque fíjense, si lo vemos en el versículo 9, en el versículo 9 dice, ¿no? ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Y todo lo demás. Estas son preguntas que Pablo se imagina que le pueden estar haciendo. Entonces, esto simula una conversación, ¿no? Esto simula una conversación. La pregunta que hay que hacerse entonces es, ¿con quién conversa Pablo? O sea, ¿con quién está suponiendo que Pablo conversa? ¿Con quién se supone que está conversando Pablo? Y digamos que aquí depende, depende del momento. Aquí mayormente parecería que el discurso en un primer momento está dirigido a la concepción judía, ¿no? La concepción judía tradicional, si se quiere, no tanto al judío cristiano, sino al judío tradicional normal, digamos. ¿Sí? Y ya habíamos visto que Pablo, para igualar a todos y para quitar cualquier, digamos, cualquier privilegio, si cabe el término, que no existe, ¿no es cierto? Comienza diciendo, todos están bajo pecado. Y esto, como les decía, es un choque, y debe haber sido un choque muy fuerte para cualquier judío que le escuchaba en la época. ¿Por qué? Porque incluso si ustedes le preguntan hasta ahora a cualquier judío, ellos creen que por ser parte del pueblo de Israel ya son salvos. Y lo único que tienen que hacer es ganar más méritos, ¿no? Lo que tienen que hacer es ganar más méritos justamente a través de las obras, de las tradiciones, de estudiar, de hacer caridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto de partida de cualquier judío actualmente, especialmente los practicantes, ¿no? Es que ya son salvos, que ya tienen parte en el reino de los cielos, que ya tienen parte en el pueblo de Dios, y que su tarea entonces es hacer méritos, hacer méritos realmente, hacer más obras, ganar más condecoraciones, por así decirlo, ¿ya? Pero Pablo aquí les comienza a decir una cosa que va a sonar muy fuerte a los oídos de cualquier judío que escuche esto. Porque el hecho de que diga que tanto judíos como gentiles están bajo pecado es algo revolucionario desde esta perspectiva. Porque el judío que le digan el gentil está bajo pecado, pues obvio, va a decir claro, porque es gentil.
¿De acuerdo? Pero en cambio que digan que un judío está bajo pecado también, o sea, necesita ser salvo, eso es revolucionario. ¿Ya? Incluso, como les digo, esta idea, esta concepción, incluso ha trascendido hasta el cristianismo de nuestros días, ¿no? Mucho de esto, y justamente ya vamos a ver más adelante, creo que está por el capítulo 8 u 11 de Romanos mismo, que se malinterpreta o se entiende de una manera inadecuada ese versículo de que es que el pueblo de Israel en cuanto a la promesa son amados, entonces ellos son salvos por nacimiento, ellos son salvos ¿cómo es que se va a decir? Por elección, ellos son salvos por elección. Y eso es mentira. ¿Ya? Porque aquí Pablo dice, judíos y gentiles están bajo pecado, lo que es mismo que decir, todos, cualquier persona, independientemente de la raza que tenga, por el hecho de ser humano, tiene condición de pecaminoso, tiene condición de ser sujeto de salvación. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Y aquí comienza dando Pablo un argumento teológico. Lo que está recogido del versículo 10, la parte B hasta el 18, son un conjunto de versículos que no forman parte de un solo texto, sino que más bien forman parte de algunos versículos, de algunos pasajes, especialmente Salmos, Isaías, Proverbios, Eclesiastés, que todos tienen en conjunto una sola idea. ¿De acuerdo? Y la idea que está en conjunto, que está aquí resumida, es justamente eso. Todos están bajo pecado. El asunto es que una vez más, aquí es algo interesante, porque como ustedes lo saben, especialmente para el pueblo judío, y hablo de pueblo judío porque era la facción del pueblo de Israel que estaba vivo a la época. No, el pueblo judío a la época eh, tenía su propia interpretación, ¿ya? Y por lo general, el pueblo judío suele tener una interpretación muy enfocada a la idea de pueblo, ¿de acuerdo? Y tienen por toda su raíz, por toda su forma de cómo se formaron, tienen una idea o sea, su interpretación tiende a entender todo en términos del pueblo. ¿En qué sentido? Si por ejemplo aquí dice, claro, no hay justo ni aun uno, el judío podría rebatir, sí, exacto, pero entre los gentiles. Me explico. No entre el pueblo judío, porque nosotros somos simiente de Abraham, somos del pueblo escogido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que aquí Pablo justamente no cita específicamente un salmo, un versículo, sino una colección de salmos que tienen la misma idea. Y lo que Pablo les está diciendo, especialmente a un interlocutor mayormente judío, le está diciendo, hay que leer bien la Biblia. Ya, hay que leer bien la ley si se quiere, ¿no? Hay que leer bien la ley y lo que dice la ley, ya lo vamos a ver a través de todos estos versículos, es que el ser humano en general, entiéndase, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. ¿Esto qué quiere decir? Todos están condenados, es decir, todos están o todos son susceptibles o todos son sujetos de salvación. Nadie nace siendo salvo, porque si así fuera, ya vamos a ver las consecuencias, ¿no? Eso es lo que comienza diciendo. Entonces, fíjense ustedes, la primera frase y los primeros tres versículos, esto por ejemplo de no hay justo ni a un uno, está citando Eclesiastés 7 y Salmo 14 y el Salmo 53. ¿De acuerdo? El primero nada más me permití poner ahí la nota, ustedes de pronto le ven ahí en letra pequeña, dice Eclesiastés 7, 20, pero en realidad va del 7, 21, 22 si no me equivoco, el Salmo 14, 3, pero también va hasta el 4 o hasta el 5 si no me equivoco, y el Salmo 53, 3 y 4. ¿De acuerdo? De pronto puede ser que en lo que estaba copiando las citas, puede ser que me haya corrido un versículo o dos, porque por lo general las fuentes que consulto suelen apoyarse en la versión hebrea de la Biblia y en algunos salmos se recorre un versículo anterior, entonces puede ser un versículo antes, puede ser no el Salmo 53.3, sino el 53.2, por ejemplo. Pero no pasa más allá de eso. Procuré contar con la numeración que tenemos de nuestra Biblia, pero si es que en alguna se me escapó, pueden ver el versículo anterior. Ya, si así fuera. Entonces, no hay justo ni a uno, está citando, algunos dicen Eclesiastés 7:20, Salmos 14:3 o Salmos 53:3. ¿Qué tienen en común estos tres versículos que dicen esto? No hay justo ni a uno. ¿Ya? Y especialmente el Salmo 14 y Eclesiastés 7 tiene esta idea de no hay quien entienda. ¿Sí? Y algunos antes de ir viendo, digamos, en general, pero digamos,
Yo creo que no hace falta a estas alturas del partido ir versículo por versículo, uno por uno, ir viendo los salmos y todo, porque se sobreabunda en una idea que es sencilla, que es justamente que todas las personas, todo ser humano, nace condenado, Ujú. nace con naturaleza pecaminosa. Eso es decir, bajo pecado, ¿no? Bajo pecado es un sinónimo, vale la pena decirlo ya, a la frase que utiliza Pablo, bajo ley, por ejemplo, que es lo mismo que decir condenado, que es lo mismo que decir no salvo. ¿De acuerdo? Es el lenguaje que Pablo utiliza. Esa es la idea, esa es la idea. Lo que aquí Pablo está diciendo en pocas palabras es, fíjense, esto, judíos y gentiles están bajo pecado, ¿ya? Esta es la idea. ¿Cómo se sostiene esta idea, Pablo? Si nosotros fuéramos unos interlocutores judíos de la época y le diríamos, está muy bonita esta afirmación, pero a menos que Dios te lo haya revelado, tiene que eso estar Ujú. puesto en algún lado, ¿ya? Y aquí Pablo le dice, no está solo en uno, Ujú. está en al menos 10 y cita los versículos. Aquí Pablo obviamente no hizo esto como se nota, es un ejercicio de memoria, de saber la palabra, de estudiarse la Ujú. palabra y que digamos se ganaba mucho en la época y era bastante común porque se ejercitaba mucho más la memoria, ¿no? Se ejercitaba mucho más la memoria y especialmente la recitación de salmos, de proverbios. En las fiestas no es como ahora, por ejemplo, que tenemos un programa que primero oración, cánticos, la enseñanza, La la Biblia. comida, sino que más bien era una ceremonia, si se quiere, familiar o congregacional, pero al son de salmos, al son de la recitación de salmos, al son de la recitación de palabra y todo lo demás. Acuérdense que en la época incluso tener papel, tener escritos, tener hojas, no era algo común, no es como ahora que cualquiera de nosotros tenemos al menos 10 libros en casa. Ujú. No, en la época era muy escaso el papel y la cuestión era ejercitar la memoria, aprenderse el salmo, aprenderse el versículo, aprenderse esto. Entonces esto Pablo está haciendo justamente como hablando, si se quiere, de memoria, pero no de memoria en un sentido de vagueza, ¿no? De vaguedad, sino en el sentido de que está hablando como alguien que sabe, que articuló Ujú. ya todos los versículos y los condensó. Algunos, por ejemplo, algunos estudiosos suelen sugerir que toda esta cita de versículos es como una especie de credo, es una especie como de mini doctrina que manejaban en la época y que Pablo la condensó. Vaya y venga, lo que aquí está haciendo Pablo, en pocas palabras más allá de eso, es explicando su punto y está proveyendo de razones bíblicas, de versículos bíblicos, en donde se explica y donde se sostiene que judíos y gentiles están todos bajo pecado. Porque acuérdense que después de todo, esta exposición de Pablo no es sino una exposición académica, por un lado, como sostener una tesis, está defendiendo una tesis, y para ello está citando la fuente. Ujú. Entonces, para esto, que para él, para el momento, para esa época, era novedoso, ¿ya? Era un descubrimiento, por así decirlo, que judíos y gentiles estaban bajo pecado, ¿ya? Que por su naturaleza cualquier ser humano nace bajo pecado. Para la época era novedoso, ¿ya? Porque iba en contra de la interpretación tradicional. Y resulta que Pablo les cita este montón de versículos en donde se entiende esto. Pero como les decía, posiblemente si un judío de la época, incluso hoy un judío puede leer estos mismos versículos, que están en Salmos, están en Proverbios, están en Isaías, están en Eclesiastés, puede terminar con otra interpretación totalmente diferente. Lo que Pablo a la larga también le está diciendo es, esta es la interpretación adecuada. La interpretación, si se quiere, acorde con el Evangelio. ¿Ya? Y eso no nos olvidemos una vez más, que se acuerdan lo que hablábamos hace unos 15 días, que a veces el asunto no es tanto de no saber, sino de cómo se interpreta. Y por lo general, la mayor perdición que se suele tener en cualquier persona que se ampare en la Biblia es a propósito de una interpretación incorrecta. Entonces, lo que aquí Pablo está haciendo es enseñándonos, por así decirlo, una correcta interpretación de estos pasajes bíblicos que seguramente en la época estaban interpretados de otra manera. Estaban interpretados posiblemente como una descripción del pueblo gentil. Y lo que Pablo le está diciendo es, no, 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 estos versículos no hablan de los gentiles. Estos versículos hablan de la naturaleza humana, tanto de judíos como de gentiles. ¿Ya? Porque ahí clarita dice, no hay justo ni a un uno, entiéndase, entre judíos y gentiles. Ujú. No está hablando solo de los gentiles, está hablando de todos. ¿Ya?
Entonces, eso básicamente. Entonces, si lo leemos, dice, no hay justo ni aun uno, y como les decía, esto está citando, aquí le tengo la cita, Eclesiastés 7:20 en adelante, Salmos 14:3 en adelante y Salmos 53:3 en adelante. Si ustedes abren su Biblia y buscan estos versículos, van a encontrar esta idea, no hay justo ni aun uno. ¿Ya? Por eso es que algunos estudiosos no saben y no suelen determinar bien a qué libro mismo está citando, si es Salmos, Eclesiastés o cuál salmo. Porque más allá de eso, lo que Pablo está citando es una idea que está avalada, y aquí podemos decir al menos en tres lugares diferentes. ¿De acuerdo? Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿De acuerdo? Dice, sepulcro abierto su garganta, y esta parte de aquí está citando el Salmo 5:10. ¿Ya? Salmo 5:10, que justamente va con su lengua engañan, veneno de áspides ahí debajo de sus labios. La parte que dice, su boca está llena de maldición y amargura, está citando el Salmo 17. Sus pies se apresuran para derramar sangre, está citando a Isaías 59:7 y Proverbios 1:16. ¿De acuerdo? El versículo 16, quebranto y desventura y en sus caminos y no conocieron paz. Esta parte de y no conocieron paz está en Isaías 59:8. Y el último, no hay temor de Dios delante de sus ojos, está en Salmos 36:1. Si de pronto ahí le pongo más abajo para que puedan ver con las notas al pie. Y ahí están básicamente las citas en donde están justamente de donde extrae Pablo estas ideas. Vale la pena también decirlo. En algunas de las partes, como ustedes sabrán, Pablo está escribiendo esto, está dictando en griego. Está dictando esto en griego. Si vamos al hebreo, por ejemplo, a nuestras Biblias en hebreo, a una Biblia paralela, a Biblia textual, posiblemente cambien algunos significados. Y lo que aquí se sabe, algunas palabras, algunos términos. Y lo que aquí se sabe es que, por ejemplo, Pablo en algunas partes cita la versión de la Septuaginta, acuérdense la versión de la Biblia del Antiguo Testamento que se tradujo por el año 300 antes de Cristo del hebreo al griego. Ya en algunas partes cita versiones de la Septuaginta y en otras hace su propia traducción. ¿De acuerdo? Y difiere de la traducción de la Septuaginta. Entonces Pablo en algunos momentos hace su propia traducción. Lo cual justamente les impulsa a algunos a pensar eh, que Pablo aquí está citando un credo, una confesión, si se quiere, más bien cristiana temprana. Algunos sugieren que esto es una confesión judeo-cristiana muy temprana, ¿no? Que abarcaba justamente la idea de que es un fundamento de nuestra fe, que es un fundamento del Evangelio de nadie nace siendo salvo. ¿Ya? Eso es otra forma de decirlo. O sea, otra forma de decir judíos y gentiles, todos están bajo pecados, es otra forma de decir nadie nace siendo salvo. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, si ustedes después se dan el tiempo, ahora no nos da justamente y no es la ocasión para ello, de revisar capítulo por capítulo, todo el Salmo 53, todo el Salmo 5, todo el Salmo 10, etcétera, se van a dar cuenta que tienen esta idea. Y lo que Pablo hace es lo que se suele decir un drash, en hebreo, ¿no? Un drash es decir, una compilación, una antología, y a propósito de varios pasajes que están dispersos, Pablo se da cuenta que en realidad, si bien están ubicados estos pasajes en diferentes lugares de la Biblia, hablan de lo mismo y sostienen la misma idea. ¿Cuál idea? La que Pablo ha dicho antes. Ya hemos establecido que judíos y gentiles todos están bajo pecado. ¿De acuerdo? Eso básicamente. ¿Ok? ¿Qué dice pero? ¿Y qué sigue diciendo? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y aquí debemos tomar cuenta una situación más, porque aquí es muy fácil perderse. Y aquí les pediría que presten mucha atención. Cuando uno lee Gálatas, cuando uno lee Romanos, cuando uno lee cualquier, digamos, extracto del Nuevo Testamento, como le conocemos, o del Evangelio, ¿no? Y aparece la palabra ley, nosotros, sin más, le relacionamos con el Pentateuco. Porque para nosotros la palabra ley es sinónimo de Pentateuco. Y no tiene la palabra ley otra acepción, o no estamos acostumbrados a usar la palabra ley en otro sentido. Pero, ya les digo, que Pablo no siempre, a pesar de que incluso en griego, aquí está utilizando la misma palabra detrás de, cuando se traduce ley, está utilizando nomos, ya, la palabra nomos, resulta que no siempre lo utiliza en el mismo sentido.
¿De acuerdo? En algún momento, como en este 19, por ejemplo, la ley, cuando él utiliza la palabra, el término nomos, la ley, está refiriéndose sí al Pentateuco. ¿De acuerdo? Obviamente no a todo el Pentateuco, no es que se está refiriendo a la historia del Génesis, ¿me explico? O a la historia del arca de Noé, ¿ya? O las plagas de Egipto. No, se está refiriendo al conjunto de normas, a donde están ya el grueso de los mandamientos, posiblemente digamos, de manera más, más específica a Deuteronomio, posiblemente, o a Levítico, o sea, o al conjunto de mandamientos en sí, ya partes de Éxodo, partes de Levítico, Deuteronomio, en fin. Eso es lo que Pablo aquí tiene por ley. Pero ya vamos a ver que más adelante sigue utilizando la misma palabra ley, la misma palabra nomos en griego, pero el sentido ya es diferente. Y ya no se entiende bien si seguimos pensando ley igual Pentateuco, ¿ya? O ley el código, ¿ya? No, no, no. Vamos a verlo. Más adelante, ley va a significar también sentencia, decisión. Y vamos a verlo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ya les anticipé que en este versículo 19, cuando Pablo utiliza la palabra la ley, o ley, nomos en griego, está refiriéndose al Pentateuco, ¿no? O sea, el conjunto de mandamientos, pues. Dice el 19. Pero sabemos que todo lo que dice, aquí voy a intercambiar el término para que se entienda, ¿no? Mejor. Pero sabemos que todo lo que dice el conjunto de normas, el conjunto de mandamientos, que todo lo que dice el conjunto de mandamientos, lo dice a los que están condenados por ese conjunto de mandamientos, fíjense, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿De acuerdo? Ya que por las obras del conjunto de mandamientos, ¿ya? Por la práctica del conjunto de mandamientos, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio del conjunto del mandamientos es el real conocimiento del pecado. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que aquí, con esta perspectiva nomás, ya permite aproximarnos mejor al concepto. A partir de estos versículos que nosotros leemos, por ejemplo, es muy fácil y es muy común que personas, hermanos, incluso que tal vez por cómo se formaron, ¿no? Como normalmente se enseña esto, utilicen este mismo versículo para decir la conclusión totalmente contraria, de que la ley es la que permite conocer el pecado. O sea que la ley es la causante de que exista el pecado, básicamente. Porque aquí dicen, ¿no? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, claro, si no hubiera ley, yo no conozco, soy inocente. Pero no. En lo que estamos viendo, fíjense, una vez más nos sirve saber el contexto y lo que está diciendo es una cuestión muy prolija, muy compleja, digamos, muy articulada, Pablo. Pablo ha dicho, todos están bajo pecado, todos nacen condenados, no hay nadie que nazca salvo. ¿Y esto cómo se corrobora? Por el montón de versículos. Y dice, pero, dice él, porque aquí es el asunto, porque si es que uno le preguntara a Pablo, le diría, pero si es que todos nacemos condenados, entonces, ¿cómo alguien sale salvo? ¿Cómo entonces tú y yo somos salvos, amigo Pablo? Entonces Pablo se anticipa a eso, le dice, pero ya, sabemos que todo lo que la ley, el conjunto de normas, especialmente las condenas dicen, fíjense ustedes, o sea, el código penal dice, lo dice a los que están bajo ese código penal, o sea, a los pecadores, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, fíjense, incluso aquí podemos hacer otro paralelismo. Bajo la ley es lo mismo que bajo el juicio de Dios. ¿De acuerdo? Que es lo mismo que decir en pecado, en condenación, ¿o no? ¿De acuerdo? Entonces dice, para que todo el que, pero sabemos que lo que el código penal divino dice, lo dice para los que están bajo el código penal. ¿De acuerdo? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, lo que determina la naturaleza humana, digamos, ¿qué se gana con esto? Con esta afirmación de nadie es salvo. Se gana que Dios sea justo. Con eso se evidencia, quiero decir, que Dios es justo y que Él es el único que puede juzgar. ¿Ya? Y por eso dice, y que por las obras de la ley ningún ser humano es justificado, porque la ley únicamente permite saber qué es realmente el pecado.
¿Sí me explico? Ujú. ¿Sí se entiende mejor? Entonces, lo que Pablo está diciendo en pocas palabras es, ya sabemos que nadie nace siendo salvo, ¿ya? Y eso significa que, en principio, todo ser humano nace con la condena en contra, nace con una condena, nace con una sentencia, nace bajo la ley, ¿ya? Pero esto es solamente para que haya un reconocimiento de que Dios es el único justo, de que es el único que puede realizar el juicio. ¿De acuerdo? En ese sentido, y por eso, y por eso, las obras de la ley no te salvan, ¿ya? Porque la ley lo único que alcanza a hacer es presentarte el alcance real del pecado. Eso es básicamente lo que está diciendo. ¿De acuerdo? Y dice, hasta ahí nos quedamos entonces la semana anterior. Si avanzamos, dice, pero ahora, aparte de la ley, fíjense, pregunta, aquí está utilizando todavía Pablo en el término, la ley, como sinónimo de Pentateuco. No. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en él. Fíjense ustedes, entonces si armamos todo el argumento, lo que Pablo dice es, ningún ser humano nace siendo salvo. ¿Qué es lo que salva? La ley, y la ley no te hace salvo, querido amigo, judío. La ley no te hace salvo. Nacer judío no te hace salvo. ¿Qué te salva? La justicia de Dios. Entiéndase, el mecanismo que Dios ha dispuesto para justificar. ¿De acuerdo? Eso. Y aquí fíjense ustedes que también incluso cuando se habla de justicia, es un término que también Pablo lo utiliza de diferentes maneras. No siempre se habla de justicia como el deber ser, como el ideal, o como una sentencia, como un juicio, ¿no? Aquí fíjense que justicia de Dios no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el mecanismo como Dios justifica. O sea, la justicia de Dios es el mecanismo justificador. Si lo vemos. Para que no pensemos que aquí la justicia, y es muy fácil traducirla en hebreo, tzedek. ¿Qué es tzedek? El deber ser. Entonces, si yo le traduzco, no tiene sentido. Porque digo, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado el deber ser de Dios, por ejemplo. No tiene sentido mucho. Tiene mucho sentido. Y si yo digo, bueno, es que en hebreo también hay otra palabra que dice que no es tzedek, no es tzedek, sino es tzedaká. Y tzedaká tiene que ver con un plus, con un extra. ¿Ya? Con algo más allá que hago después de haber terminado una obra de justicia incluso. Si yo le leo así, tampoco tiene sentido. Explico, no es lo más coherente, no es lo mejor. ¿De acuerdo? Porque aquí Pablo se está sirviendo de la palabra justicia, ¿ya? Pero como proceso. La justicia de Dios, entiéndase, el mecanismo de justificación. Y para eso no hay palabra en hebreo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué le toca explicar? Le toca explicar en griego. Porque tzedakah no es eso. Tzedek tampoco es lo que está aquí hablando Pablo. Lo que dice Pablo es, ahora, aparte de la ley, o sea, y esto lo que quiere decir es, o sea, en otro contexto, o sea, en otro ámbito de aplicación del que tiene la ley, ¿no es cierto? Se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Esto qué quiere decir? El mecanismo justificador de Dios. La fórmula de justificación. Eso es. Y aquí dice, ¿en dónde está y dónde está esto? Dice, testificada por la ley y los profetas. Aquí fíjense que la ley está siendo utilizada como sinónimo de Pentateuco. Por la ley y los profetas. Es una forma de referirse al Antiguo Testamento, como nosotros lo llamamos. Fíjense ustedes. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, de aquí de versículo a versículo, de línea a línea, cambia la forma en cómo Pablo utiliza la palabra ley. Aquí dice, por ahora, aparte de la ley, ¿ya? Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley. Entonces, fíjense, si yo me aproximo a este texto de Romanos y pienso que la ley es solamente el Pentateuco, voy a entender mal o me voy a hacer un lío. Pero hay que saber cuándo se utiliza. ¿De acuerdo?
Entonces, volviendo, dice, aparte de la ley, o sea, punto aparte, la ley tiene su lugar, quiere decir, ¿ya? Eso no te justifica, la ley es para lo que está, ¿ya? Y además de eso, o sea, por otro lado, en cuanto a justificación, se ha revelado, se ha manifestado, ha sido visible la justicia de Dios. ¿En dónde está esto anunciado? No es que nos hemos inventado ahorita. Esto ya viene escrito en la Torah y en los Nevi'im, dirían si es que les gusta en hebreo. En la Torah y en la ley y en los profetas. O sea, esto viene desde siempre, les está diciendo. ¿De acuerdo? Y fíjense ustedes que aquí Pablo hace un hermoso paralelismo que une la creencia justamente de judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque el judío tiene mucho apego con las palabras, la ley y los profetas. Y en cambio el gentil tiene mucho apego por la fe de Jesucristo. O la fe en Jesucristo, como ponen en en las versiones, ¿no? Pero fíjense ustedes que aquí hace un hermoso paralelismo y Pablo nos termina enseñando la justicia de Dios. Fíjense ustedes, esto es igualito, la justicia de Dios, la justicia de Dios. Y aquí dice, testificada por la ley y los profetas. Aquí dice, por medio de la fe de Jesucristo. Es decir, fíjense ustedes, esto es una maravilla. La ley y los profetas es lo mismo que decir la fe de Jesucristo. Y la fe de Jesucristo, entiéndase, la fidelidad de Jesucristo, entiéndase, la educación eh, recibida, digamos, creada, recibida, adoptada y enseñada por el Señor Jesús. ¿Sí? Fíjense ustedes que esto es una maravilla, saber esto. ¿Ya? Y aquí fíjense que le he puesto como dice literalmente. En nuestras Biblias, el versículo 22 posiblemente dice la fe en Jesucristo. La fe en. Ahí no dice en. De ahí dice, en griego dice la fe de. ¿De acuerdo? Entonces fíjense ustedes que es diferente decir que somos justificados por medio de la fe de Jesucristo y no por la fe, por medio de la fe en Jesucristo. Es diferente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué hago este énfasis? ¿Por qué? Porque esto es un lenguaje muy propio que está atacando la concepción judía de que el judío es salvo en virtud de los méritos de Abraham. Y por eso dicen, ¿no? Nosotros somos salvos por la fe de Abraham. ¿Se da cuenta la preposición? La fe de Abraham. Pablo les dice, no, señor. La fe que estaba estipulada para ser el mecanismo de salvación en la ley y los profetas no es la fe de Abraham, es la fe de Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Eso básicamente es lo que está aquí diciendo. Y es hermoso saber que la ley y los profetas es lo mismo que decir la fe de Jesucristo. Es decir, la enseñanza de Jesús. ¿Sí? Entonces fíjense que es hermoso como Pablo va enseñando esto. Y ya les digo, en la época debe haber sido muy revolucionario y muy revolucionador, especialmente para judíos y gentiles. Y ya les digo, porque aquí Pablo además está utilizando un lenguaje que hace que, si bien está, digamos, abordando argumentos judíos, pero no pierde por ello el énfasis o la atención, digamos, del romano, del gentil, porque utiliza términos que entiende cada uno y que digamos que cada grupo se siente más identificado. Entonces, si es que hablo con el judío, claro, no le voy a decir la fe de Jesucristo, posiblemente me entienda, si es que es hermano, pero lo que mayormente me habrá entendido es la ley y los profetas. Pero en cambio el gentil, que no tiene el contexto y el trasfondo hebreo, no me va a entender mucho si le digo la ley y los profetas posiblemente. Pero sí me entiende si le hablo de la fe de Jesucristo, que es lo que primero conoció. Y ahora Pablo, en su escrito, en su carta, lo que hace es unificar las dos cosas, que es lo que viene haciendo desde el capítulo 1, si lo vemos. Entonces, fíjense, es hermoso. Y dice, fíjense, para todos los que creen en Él. Y recuerden que cuando hablamos del verbo creer, lo voy a poner con cursivas para que hagamos un guiño y ya sepamos que no es creer como ese acto de persuasión, de convicción humana, digamos, intelectiva, ¿no? De persuasión de sí, yo creo, yo estoy convencido, yo he comprobado, o yo tengo una suposición de, ¿no? Sino que más bien tiene que ver que todos aquellos que depositan su fidelidad o han sido depositarios de la fidelidad del Señor Jesús. ¿Sí? Eso básicamente. Y aquí vuelve a abordar el asunto del que estaba hablando. Entonces dice, fíjense,
Resulta, lo que les dice Pablo es, la ley no justifica, que es algo que ya sabemos. La ley no te salva, amigo. Lo que te salva es la fe del Señor Jesús, Ujú. ¿ya? ¿Ya? La fe que estuvo anunciada en la ley y los profetas. Entiéndase la justicia de Dios, ¿ya? Ah, pero, dice, y por lo tanto, dice, por lo tanto, dice, no hay diferencia. Dice, fíjense, por cuanto todos pecaron, en este versículo lo sabemos de memoria, ¿no? Ujú. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, fíjense esto. Este versículo guarda también otro paralelismo. ¿Qué significa esto? No hay diferencia, significa todos pecaron. ¿Qué significa todos pecaron, perdón, están destituidos de la gloria de Dios? Ya, este versículo que nos sabemos de memoria, por cuanto todos pecaron y están destituidos, Juan, ¿cómo es? Romanos 3:23, que nos sabemos de memoria, ¿no es cierto? Este versículo viene siendo un paralelismo. No hay diferencia, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es la misma idea. Fíjense ustedes, ¿ya? Ahora dice, por lo tanto, dice, si todos están destituidos de la gloria de Dios, eso significa que a todos les aplica el mismo procedimiento de justificación. No hay distingo. No hay para qué decir, no, es que el Señor, es que Dios tiene un trato con los judíos y con los gentiles es otro trato. Entonces, como que con el pueblo de israelita en su momento tenía un trato, era un Dios, pero ahora con nosotros es uno más chévere. Y no sé, ya cuando venga va a ser todavía más chévere. O sea, no, no es así. No, no es así, porque está escrito que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ujú. Entonces, lo que dice aquí, lo que Pablo nos está haciendo entender desde hace 2000 años, es que el mecanismo de salvación de Dios no varió, porque el mecanismo de salvación de Dios fue la fe de Jesucristo, desde siempre. Fue la justicia de Dios. Es lo mismo. Nunca cambió eso. Lo que pasa es que ahora se hizo evidente. Es distinto eso. ¿Ya? Es como, por ejemplo, eh, no sé si ustedes se acuerdan cuando de pronto estábamos en la escuela, ¿no? Y de pronto nos hacían aprender las tablas, de pronto así a la mala, ¿no? De 5 por 4 20, o sea, ahí nos hacían aprender de memoria. Ujú. Pero nunca nos enseñaron, a veces no decían en esa época, ¿no? Que 5 por 4 20 es en realidad 5 veces 4 o 4 veces 5 que si sumas eso, este está dando 20. Ujú. O cuando dividíamos ya con decimales y con todo lo demás, ¿se acuerdan ustedes que era aprenderse las tablas y solo de memoria y todo lo demás? Yo no era solo mecánico, ¿ya? Resulta que básicamente es algo así. O sea, antes se hacía la cosa, digamos, de una manera un poco más mecánica. No había la razón de fondo. No estaba revelada todavía la razón de fondo. Lo que ahora pasa es que ya conocemos el fundamento de la práctica. Ese es el asunto. Entonces antes lo que decían es, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, cosas por el estilo, como Ruth, como, como la Rahab y todos los demás, ¿no? Naamán, ¿no? O sea, tu Dios será mi Dios, o sea, confieso ahora que no hay Dios como tu Dios, cosas por el estilo, ¿ya? No hacían lo que hoy decimos, Señor Jesús, tú eres el Señor, no hacían, seguían, digamos, el modelo que estaba en la época, pero en el fondo era esto. Ahora Pablo lo que dice, lo que pasa es que ahora se evidencia la razón que sostuvo todo lo que pasó antes. Ahora nosotros tenemos más información. Es como decir, antes se estudiaba con libros y tocaba ir a la biblioteca, ahora tenemos internet, amigos. Ujú. ¿Ya? O es como decir, antes teníamos esas computadoras que tocaba iniciarles con un disco y meter cada disquete para que inicie un programa y todo lo más. Ahora ya tenemos emuladores y tenemos inteligencia artificial. O sea, es eso. Ujú. O sea, es prácticamente lo mismo, solamente que ahora tenemos mucha más información y podemos conocer mejor cómo funciona. Y nos da, en ese sentido, mayor campo de actividad. ¿De acuerdo? Entonces eso dice el 22 y 23, ¿no? No hay diferencia, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense ustedes. Y esto no viene siendo sino igualmente paralelismos. Ser justificado gratuitamente por su gracia incluso es pleonasmo, ¿no? ¿Ya? Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esto, fíjense ustedes, también algunos suponen que también forma parte de un credo, digamos,
del núcleo de creencias de un cristiano de la época. Esto, especialmente esto de aquí, lo que está resaltado en verde, vendría siendo el núcleo del Evangelio de Pablo, por así decirlo, del mensaje de Pablo, ¿ya? Que es predicar que todos están bajo pecado, pero que hay un camino, que es el Señor Jesús, ¿no es cierto? Y se enfatiza en la figura del Señor Jesús, que es como ponen aquí, ¿no? A quien Dios presentó como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Ya? Parece un trabalenguas. Ya, parece un trabalenguas y entiendo que pueda ser fácil perderse. Pero lo que está diciendo en pocas palabras es lo siguiente. Todos pecaron y la única forma de ser salvos, de ser aceptos para con Dios, es a través de lo que hoy conocemos, del sacrificio del Señor. Y que esta propiciación de pecado, este perdón de pecados que Dios dispuso a través del Señor Jesús fue a través de su sangre, a través de su muerte, ¿de acuerdo? Que en virtud de aquello es que se cubren los pecados, como diría después de Hebreos, mejor que cualquier sangre de macho cabrío y lo que fuera, ¿no es cierto? Dice, con el tiempo, con la mira, o sea, con el objetivo de manifestar en este tiempo su justicia, es decir, que Él tiene capacidad de salvar, es lo que quiere decir, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, si me permiten intentar de nuevo un resumen de esto, la idea sería así. Nadie nace siendo salvo. El único que salva es el Señor. Y el hecho de que el único que salva es el Señor significa que Él es el único que tiene la potestad para ser salvos. Y esa única potestad se la ganó o se demostró cuando Él murió. Cuando Él murió y en virtud de su muerte y su resurrección es que tenemos perdón de los pecados. Y esto demuestra que Él es el único que si Él puede salvar, Él puede juzgar. ¿Ya? Y si Él puede, y Él salva a quien Él quiere. Y Él salva a los que dicen, ¿no? Al que es de la fe de Jesús. Al que comparte, al que ha sido inmerso en la fidelidad del Señor. ¿Sí? Entonces fíjense que esto puede sonar, y como les digo, puede sonar un poco repetitivo, medio ahí confuso, pero a la larga viene siendo eso, viene siendo un argumento muy redondo. Viene siendo un argumento muy redondo en el sentido de que todos son pecados, nadie salva sino Dios, y a quien salva a Dios a los que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él puede. Porque Él es el único que puso su vida para poder salvar. Y en virtud de eso, solamente Él salva y salva a quien quiere. Y es un argumento muy redondo. Y fíjense, tan bien construido está este argumento que es algo que incluso ahora ya trascendió, incluso en algunos contextos, ¿no? A dogma, ¿no? En el ámbito cristiano, católico, incluso trascendió a dogma porque es un argumento súper bien elaborado. Súper bien elaborado que, como les digo, es algo que ya hoy, siglo XXI, nosotros cristianos, ¿no es cierto?, de acá del Ecuador, es algo que no es algo que no sepamos. De hecho, como les decía, como les habrá pasado a los romanos posiblemente de la época, es algo de lo que primero se aprende, ¿o no? De hecho, muchos hermanos que se dedican al evangelismo han logrado establecer esta forma de interpretar la Biblia, ¿no? Que tienen sus peros, pero esto de las 4 leyes espirituales, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza mucho para predicar y todo lo demás, eso, si ustedes lo ven, es una aplicación de este argumento central de Pablo. Eso significa que el argumento central de Pablo está súper bien construido, que no tiene fallas, que Pablo sabía lo que estaba hablando y encontró una forma sencilla, dinámica y sólida de sostener lo que está diciendo él. ¿Por qué? Acuérdense una vez más que en la época se sostenía que el judío era salvo por nacimiento. Y ahora, ¿cómo le digo que no? Y aquí Pablo está diciendo que necesita toda persona ser salvo. ¿Ya? Porque como les digo una vez más, si nos ponemos en el contexto del primer siglo, de Judea, del primer siglo y todo lo demás, vayan ustedes a decirle a un fariseo, oiga, es que a ustedes le falta nacer de nuevo, lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Es que a ti creo que te falta nacer de nuevo, te falta nacer de arriba.
y no entendía, ujú, ¿no? Entonces, claro, un maestro de la ley, pero no había sido nacido de nuevo. Tenía un conocimiento vasto y lo que ustedes quieran, pero no se dio cuenta que faltaba este fundamento, de que no es por el mucho conocer, no es por el mucho actuar, es porque Dios te salve, ujú, ¿ya? Ese es el asunto. Entonces, este argumento, como les digo, de Pablo es súper redondo. En realidad es súper bien construido. Habrá quien le pueda encontrar alguna falla, pero en realidad, como está construido, es súper redondo y contundente para cualquier persona que quiera rebatirlo. Y si es que quieren rebatir esto, ahí está Pablo dando un montón de versículos en donde la Biblia mismo dice que todos están bajo pecado, que no hay justo ni un uno, que toda su lengua es una barbaridad, que sus obras son para mal, que demuestra la naturaleza pecaminosa del ser humano independientemente de la etnia de la que provenga. ¿Ya? Y que por eso necesita salvación, o necesita, es decir, es sujeto de salvación, ujú. ¿ya? O sea, es posible, digamos, es posible que Dios le salve en ese sentido, quiero decir, o sea, porque si, o sea, digamos así, a quien Dios no puede salvar solamente al que ya es salvo, o sea, me explico. De ahí, si alguien no es salvo, Dios puede tranquilamente salvarle, ¿no? Eso básicamente, en fin. Entonces, después en el versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Y esta jactancia justamente se suele relacionar mucho al pueblo judío, que son los que mayormente se jactan, se glorían de ser el pueblo escogido, no ser el pueblo escogido. Y aquí por eso les dice a Pablo, y como les decía, está hablando con un interlocutor imaginario. En este caso es un judío imaginario. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Ya? Y él mismo se hace ¿por cuál ley? Esta es una forma un poco satírica de hablarle, ¿no? Por la ley, no. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Por la ley de la fe, le dice. Ya, y esto, fíjense ustedes que aquí hay que saber cómo Pablo pensaba. Porque si yo aquí esto me lo tomo a pecho, podría concluir mal que hay dos leyes. Entonces ahí la ley de las obras, ¿no? Y hay la ley de la fe. Y como esto suena bonito, entonces puedes decir, no, es que hermano, yo ahora me rijo por la ley de la fe. Ahora, si yo le digo a cualquier persona que diga eso, muéstrame la ley de la fe. No existe. O sea, no lo hay. ¿Por qué? Porque aquí la ley está hablando justamente en otro sentido. ¿Ya? Está hablando justamente en el sentido de, si no me equivoco, en el sentido am, de autoridad. La ley en el sentido de autoridad. ¿Ya? Si lo intercambiamos, vamos a ver que tiene sentido. ¿Dónde está pues la jactancia? Que destruida. ¿Por cuál la autoridad? ¿Por la de las obras? No, sino por la autoridad de la fe. Si lo vemos, ¿ya? Entonces fíjense, como les decía desde un inicio, que Pablo aquí utiliza la palabra ley bastante y pensar que en todo lado está utilizando como sinónimo de Pentateuco, voy a dar en otro lado. O sea, no le voy a atinar. Porque hagamos el ejercicio si no. Imagínense que yo aquí leo Pentateuco. Entonces, por cuál ley? ¿Por cuál Pentateuco? ¿Me explico? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, o sea, me pierdo. Entonces, aquí lo que está diciendo más que ley de sentido normativo, de conducto de normas, no, lo que está diciendo es por cuál autoridad. Por autoridad, por el poder, si se quiere. De las obras, no, por el poder de la fe. ¿Sí se ve? Eso. Entonces, fíjense, ahí saca Pablo una de las perlas, ¿no es cierto? Que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y eso es algo que ya lo sabemos. Pero como les decía, aquí Pablo, fíjense que se manda una argumentación todavía mucho más robusta, que no la hizo en Gálatas. En Gálatas hizo un poco, abordó un poco el tema. Habló de Abraham, habló algunas cosas ahí, pero no abordó así con esta profundidad y con esta extensión el tema. Entonces fíjense que aquí se da el tiempo de citar versículos, de citar un montón de cosas, de hacer un razonamiento un poco más robusto, más redondo, ¿no es cierto? Y dice, concluimos entonces que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Lo que ya sabemos todos. ¿Ya? Lo único que quería notar, como les decía, es un poco más
que apreciemos cómo es que Pablo piensa y cómo es que Pablo nos enseña herramientas para defender nuestra enseñanza, lo que hemos aprendido. Porque ahora, como les digo, ahora tal vez no estamos en un momento histórico en el que se hace mucho énfasis en esto. Al parecer este era el tema de Boga en la época de Pablo. Este era el tema de boga, es como ahora, no sé, a propósito de algunas decisiones judiciales en el país, van a ver que, de hecho, les aseguro que el mensaje de muchas congregaciones, si no es de este domingo, de algunos domingos que vienen, es el tema de niñez trans y una sentencia que hubo y no sé qué cosas por el estilo, ¿ya? Eh, en el sentido de que es el tema de boga, ¿no? Es el tema de moda, de lo que está ahí, no sé qué. Resulta que para Pablo, digamos, lo que era importantísimo subrayar, lo que era importantísimo desarrollarlo, explicarlo de una y mil formas, era esto, porque es que no se terminaban de entender, ¿ya? Y porque es muy complicado entenderlo, especialmente cuando tienes un judío al lado que parece salvo, porque es que ya vive como yo todavía a mí me cuesta vivir. ¿Me explico? Entonces Pablo dice, no se dejen engañar por eso. La salvación no es por obras, es por gracia, es porque Dios te quiere salvar. El otro con todas sus obras se puede estar condenando. Eso no es un criterio, digamos, eh, fidedigno para determinar que alguien es salvo. Alguien es salvo en la medida en que Dios le ha salvado. No es salvo alguien en la medida que nació de una etnia, hizo tal cosa o no hizo tal otra situación, ¿no? Esa es la cosa. Y dice el 29, fíjense, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Ya? ¿No es también Dios de los gentiles? Fíjense ustedes, por eso le dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está tú que te jactabas de que solo tú eras salvo? De que tú eras salvo por elección. Pablo le dice, no, Dios también es Dios de los gentiles. ¿Quién te ha dicho lo contrario? Y aquí se manda un argumento hermosísimo. Aquí está citando el Shema. Aquí está citando el Shema en el 30, dice, porque Dios es uno. ¿Ya? Y si nosotros leemos y esto que no sabemos de memoria, el Shema de Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y todo lo demás, eso que parece una declaración de unidad de Dios y todo lo que ustedes quieran, eso a la larga Pablo le termina diciendo, le termina explicando aquí, dice, ¿qué significa esto de que Dios sea uno? Además de todo lo que se puede decir, significa que Él es el único que justifica por la fidelidad a los de la circuncisión y por medio de la misma fidelidad a los de la incircuncisión. ¿Qué quiere decir que Dios es uno que tiene una única forma de justificar? Que no tiene dos formas de justificar. Eso significa también que Dios sea uno. Dicho de otra manera, que Dios no tiene dos pueblos. Que Dios no es que fue uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. O sea, esta forma de pensar desconoce que Dios es uno. O, como a veces se suele explicar, ¿no? Especialmente en la iglesia cristiana como una forma de aprendizaje de toda la historia bíblica, se suele hacer ¿cómo se suele decir? Por dispensaciones y no sé qué, ¿no? Que desde Abraham a Noé, que de Noé que de Adán a Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a Moisés, que de Moisés a David, que de David no sé dónde, no sé cuánto, y 7 dispensaciones y no sé qué, cosas por el estilo que sirven de alguna manera para aprender un poco historia, ¿no es cierto? Pero esa forma de dividir, especialmente la más grande, esta de Antiguo Nuevo Testamento, ¿no? De antes de Cristo y después de Cristo, esta forma de pensar y de enseñar así la Biblia, de que es que antes del Señor Jesús era todo lúgubre, era horrible, era tinieblas, era una cosa, un chorro de sangre, era un Dios brutal. Pero cuando vino el Señor Jesús cambió. Ahora es todo amor, todo gracia, todo perdón, todo misericordia. Pero antes sí era un chorro de sangre, mate, animales, gente y todo. Y era una desgracia. Un Dios déspota, un Dios autoritario. Pero ahora sí Dios ya se reformó. Ya, esta forma de pensar desconoce que Dios es uno. Porque eso significaría, fíjense ustedes, pensar así de que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento, en el sentido de que hay un antes de Cristo y un después de Cristo, significaría pensar que Dios no es uno. Que Dios salvaba de una forma antes y ahora salva de una forma diferente. Ya, y que ha cambiado. ¿Ya? Y no, la forma, el mecanismo nunca cambió. Es el mismo. De la misma manera como Abraham se justificó, fue justificado en su momento,
también ha operado conmigo y con cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere decir. Y eso en el fondo es comprender que Dios es uno. Más allá de que pueda decir Shema Israel o no, el asunto es comprender que Dios obra de una sola manera, que tiene la forma auténtica y que cualquier persona que explique, digamos, que Dios actuaba de diferentes maneras según la época, ¿ya? Es no haber entendido que Dios es uno, no haber leído Romanos 3:30. Dios es uno, que significa que Él justifica por la fe tanto a los judíos como a los gentiles. Eso es lo que está diciendo. Si se dan cuenta, y es un argumento contundente, duro para la época, duro incluso hasta para ahora. Y ya no solo para judíos, sino también para el pueblo cristiano actualmente. Si este argumento le soltamos en una congregación cristiana actual, seguro nos censuran, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que aquí hay Romanos, es un buen ejemplo de cómo es que se entiende bien el Evangelio, de cómo se entiende bien la historia, cómo se entiende bien la Biblia. Ese es el asunto. Y como les digo, sobre este mismo Romanos, fíjense ustedes que se escoge, porque así lastimosamente es como se forman las corrientes de pensamiento, se forman las enseñanzas, las doctrinas y todo lo demás, es a partir de un versiculito aquí, es que el Romanos 3:23 y conjunto con Juan no sé cuánto y junto con el otro, que digamos es un intento, digamos, ¿no? De hacer este tipo de razonamiento como aquí el de Pablo, pero fíjense ustedes que a veces termina mal. ¿Ya? Porque terminan juntando los versículos que no son. En cambio, aquí Pablo nos enseña cómo se hace y cómo se hace bien. ¿De acuerdo? Entonces, en fin. Entonces, y fíjense que lo que dice en el versículo 28 es lo mismo que termina diciendo en el versículo 30. Esto de que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley es lo mismo que decir Dios es uno. Fíjense, es exactamente lo mismo. Pablo está interpretando, está enseñando, guiado por el Señor, inspirado por el Señor, lo que él aprendió. Y fíjense, está citando Deuteronomio 6:4. Dios es uno. ¿Qué significa? Que Dios justifica de una sola manera a todos. No tiene una forma de actuar con fulanito y otra con otro. En cuanto a justificación, ¿no? En cuanto a salvación, ¿no? Es el mismo modelo para todos. Si no, Dios sería un Dios injusto. ¿Ya? Y dice el 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera. Más bien la confirmamos. Y tiene todo sentido. Porque aquí es el asunto, una vez más. Cualquier persona que llegue a tener un conflicto entre vigencia de la ley y la gracia es porque no ha entendido ni la ley ni la gracia. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es que la ley tiene su rol y la gracia tiene su rol. La gracia es para justificar, para salvar, y la ley es para que el salvo viva. Si yo le cambio los roles, ahí es cuando me hago lío. Si yo pienso que la ley es para, para salvar, me hago un lío. Y si yo pienso que la gracia es para vivir, me hago un lío. ¿Ya? Y se trastoca todo. Pero en cambio, si pongo bien en su lugar las cosas, no hay conflicto. Yo tranquilamente, y es lo que se debe hacer además, puedo cumplirla y debo cumplir la ley siendo salvo por gracia. Como Abraham, como todos, o sea, como todos en realidad, no hay pierde ahí, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, el asunto, como les decía, es comprender bien, como Pablo nos enseña, a distinguir qué es la ley, qué es la gracia y saber en qué momento opera cada uno, para qué sirve cada uno. Y no atribuirle una función a la ley, por ejemplo, que no tiene, o atribuirle una función a la gracia que no tiene. Que si ustedes me permiten unos minutos más, ya para ir terminando, ¿no es cierto? Ya la siguiente semana comenzamos con el 4. Eso es lo que ha pasado lastimosamente, tanto por el lado judío como por el lado cristiano. Siendo que la gracia es para salvar y la ley es para saber cómo vivir, cómo manejarse, ¿no es cierto? Se ha dado la vuelta. Entonces el judío piensa que la ley es para salvarse. ¿Me explico? Y claro, no fluye. Pueden tener un sistema, digamos, funcional, alguna cosa, pero a la final no es el auténtico. Y por otro lado, en el cristianismo se ha pensado que la gracia, que es para salvar, es la forma en cómo hay que vivir.
sin ley. ¿Me explico? Y eso es y eso es por lo que hay líos, Ujú. ¿ya? Entonces fíjense que Pablo ya lo advirtió hace casi 2000 años. Y lo que nos está diciendo es, amigos, hermanos, pongamos los conceptos en donde corresponden. No se hagan lío. Porque si ustedes ponen o le atribuyen o entienden una cosa con una función o le atribuyen una función que no tiene, es cuando van a comenzar a tener líos. Y una vez más les digo, como para que tengan, para que queden en nuestra memoria, ¿no? Y lo reflexionemos. Cualquier persona que tenga un conflicto entre la ley y la gracia es porque no ha entendido qué es la ley o qué es la gracia. O, si se quiere, para qué está cada uno. Porque es que si que alguien, como les digo, entra en conflicto, no, es que si es que cumplo la ley ya me caigo de la gracia, Diosito, no, no, no me quiero caer de la gracia, o sea, no has comprendido qué es lo uno ni lo otro. Si por otro lado dice, no, es que ya necesito la ley porque ya estoy en la gracia, pues tampoco has comprendido ni lo uno ni lo otro. Y si por otro lado alguien dice, no, es que necesito la ley para ser salvo, o sea, pues no has entendido nada. ¿Me explico? Entonces, fíjense ustedes, lo que aquí Pablo una vez más nos hace es poner en orden las ideas, a través de argumentos sólidos, de argumentos bien, bien armaditos, de argumentos robustos, redondos, que, como les digo, son lo suficientemente sólidos para aprenderlos. Así que ya les digo, por ejemplo, si es que ustedes en algún momento pudieran, eh, como idea, ¿no? Transcribir alguna parte de la Biblia, transcriban no solo Romanos 3:23, sino todo lo que está ahorita en verde. Que eso es como una buena parte del núcleo, de la esencia del Evangelio. ¿Ya? Ahí está buena parte del mensaje. Si se animan a ponerlo en un cuadro, en lo que sea, o como ustedes quieran, y lo meditan y lo aprenden, si se quieren, lo memorizan, van a ver que ahí está todo. Ahí está el núcleo, la esencia, digamos, del Evangelio como tal. ¿Sí? Y ya la siguiente semana vamos a seguir hablando respecto del ejemplo que saca justamente con Abraham, porque con Abraham hay otro tema. Mm. Cualquiera de los judíos de la época dirían, oye, pero Abraham es nuestro padre, es el padre de la fe, y él se justificó por su fe. Es que la fe le justificó, y Pablo diría, ¿cómo te digo que no? Y no. Ajá, ¿cómo les digo que no? ¿Ya? Y Pablo va a comenzar a enseñar cómo es que funciona, entre comillas, la fe de Abraham, que no es la fe de Abraham, sino la fe de Jesucristo. Ujú. ¿Ya? Eso básicamente. Ya Dios mediante, entonces la siguiente semana abordamos el capítulo 4. Quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Hebreos 11 se debería leer por la fe de Abraham, Gonzalo, por la fe Ajá. Sí, o sea, por la... por la fidelidad de Dios. Exacto. Sí, no sé si lo escucharon. Mi esposa justamente recordó el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Que es como se suele decir en el Salón de la Fama de los héroes de la fe y todo lo demás, que se suele pensar que es la fe de cada persona, ¿no? Por la fe Noé hizo tal cosa, por la fe Moisés. Y en realidad es por la educación que recibieron. Es decir, todos recibieron la misma educación. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Y por la educación que cada uno recibió es que estuvo en capacidad de responder a la situación, a la circunstancia que le tocó vivir. Ujú. O sea, si ustedes quieren ver el capítulo 11 de Hebreos, es eso. Es un ejemplo de lo que pasa cuando alguien, incluso en diferentes épocas, reciben la misma educación. Y por la misma fidelidad de Dios. Y exacto, la fidelidad de Dios, reciben las mismas herramientas. En cada época. En Exacto, cada... exacto. Y no se acortó la misma fidelidad que obró con Noé, con Moisés, es la misma que obró con Daniel, con David, con Salomón, con los jueces, con todo, y la que misma sigue obrando hasta ahora. La misma que es para con Y nosotros. para nosotros y para los que vengan hasta que el Señor regrese, ¿no? Ujú. Es eso. Entonces, eso es importante lo que ha dicho mi esposa, ¿sí? Entonces, fíjense, de eso va. Y como les decía, algo muy importante es que aprendamos ya en un momento, yo creo que estamos en un momento más, si se quiere, más maduro de nuestra fidelidad, de nuestro caminar cristiano, si ustedes quieren. Es momento de que también vayamos poniendo en orden las ideas, que se vayan asentando las cosas, que se vayan asentando los conceptos, porque eso a la final da cimiento.
nacimiento, y no viene cualquier ola de pensamiento, cualquier ola de cualquier cosa, de que ahora vino por aquí tal cosa, y ay, sí, 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 también. No, eso da cimiento, eso da peso, eso es ancla, ¿ya? Y ya. Entonces yo creo que ahora estamos, como les decía, en un momento en donde no es que no sepamos, sino que toca afirmar, toca cimentar bien si no es que ya está. Y si ya está, pues seguimos sobre edificando sobre aquello, pero no está por demás, como les digo, porque es algo que, por ejemplo, o sea, es lo que hasta ahora, por ejemplo, llama la atención, y con esto sí ya terminamos, no sé si no hay alguna otra pregunta. En el pueblo cristiano, por ejemplo, tienden, se ha leído Romanos desde las cartas que más se lee, y a Gálatas desde las que más se lee, y saben, como dice ahí, ¿no? Que judíos y gentiles están bajo pecado, que todo lo demás, pero viene un judío, asoma a alguien medio, digo medio, ¿no? O sea, asoma a alguien con la indumentaria, con un talit, con un shofar, y ya es rockstar, ¿no? O sea, ya es el iluminado, el que sabe hebreo, es que cómo dirá y no sé qué. Hermanos cristianos que dicen ahí, o sea, y a veces incluso a judíos que ni siquiera proclaman al Señor como su Señor y Salvador. Y están ahí rindiéndole pleitesías y todo, o sea, cortés, o sea, la cortesía, respeto, sí, pero a veces se les eleva a una categoría de, ay, el pueblo escogido. Usted que sí es salvo. No, no va por ahí. O sea, si es que Dios le ha topado, es tan salvo como yo. Y el mismo mecanismo que le salvó a él de parte del Señor es el que me salvó a mí. Y eso no tenemos pierde, somos tan hermanos, ¿ya? Ante el Señor. Por el mismo mecanismo, por el mismo Señor, por el mismo Dios. Eso básicamente. No sé si tenemos alguna pregunta por ahí. Y si no, podríamos terminar la grabación por ahí. ¿No? Ok. Bendito Dios entonces.